Hoy, en La Hermandad, realizamos un viaje astral y descubrimos qué ocurre después de la vida. Yo iba entrando a este túnel de espalda y atrás de mí había una luz. Yo siento que estuve en las puertas del cielo. Hablaremos del proyecto HARP, la máquina construida por el hombre que desata terremotos y huracanes. Revisamos los últimos desastres naturales y el cambio climático que sufre el planeta. El terremoto más grande en la historia de México y los múltiples huracanes del Caribe. Desde Brasil nos visita Haroldo Maciel, quien asegura pronosticar cataclismos. ¿Es la falla de San Ramón un peligro para los habitantes de Santiago? ¿Existen estudios que permitan predecir los terremotos? ¿Real o no? Usted decide. La Hermandad, misterios y fenómenos inexplicables. Muy buenas noches, ya estamos en el aire absolutamente en vivo acá en La Hermandad. Como siempre, con nuestra Vanessa Daroch, con nuestro Cristian Contreras, Dr. File, Don Hugo Cepeda y Álvaro Santis, quienes componen La Hermandad. Hoy día, un tema urgente que nos ocupa y que nos preocupa. Por supuesto, cambio climático, clima caprichoso, desastres de la naturaleza. Hemos vivido el huracán en el Caribe, en Florida. Hemos vivido hace poco en México un terremoto impactante. Mañana empiezan las tormentas solares, las más intensas de la última década. ¿Qué está pasando en el planeta? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Hay algo kármico también en todo esto que estamos hablando ahora? Vamos a iniciar el programa hablando del huracán Irma. Estas son las imágenes, volvemos a comentar con La Hermandad. A continuación, fenómenos naturales. La temporada de huracanes 2017 se está viendo seriamente afectada por uno de los más grandes que se han presenciado en la historia. Por estos días, el Caribe y Florida son uno de los lugares más golpeados por Irma. Acá, no sé si pueden ver, tenemos árboles caídos. El huracán Irma nace exactamente el 30 de agosto en Cabo Verde con categoría 2. Al pasar los días, sube de intensidad alcanzando a 5, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Posicionándolo en el nivel más alto en la escala de intensidad Saffir-Simpson y registrando daños enormes como Cuba, Puerto Rico y Florida. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, este huracán es uno de los más fuertes que se han registrado en la historia reciente de tornados. Debido a la intensidad del viento y la subida del nivel del mar, lugares como las Bahamas dejaron playas sin mar. Según expertos, la desastrosa situación se debe al cambio climático que afecta a todo el planeta. ¿Real o no? Usted decide. Según todos los expertos, el cambio climático que afecta al planeta tiene algo que ver en todo lo que nos está ocurriendo. Esto tiene algo kármico, somos los seres humanos también los responsables de nuestro propio destino, de lo que nos está pasando. Donald Trump dijo hace pocos meses atrás que no apoyaría, ¿no es cierto?, el Tratado de París, que precisamente hablaba de estos temas. Parece kármico lo que pasó en Houston hace unas semanas, lo que pasó en Florida hace algunos días. Doctor File, Cristian, el huracán Irma, que le trae malas noticias a muchas personas, que deja sin hogar, sin casas, pero ¿qué hay detrás de todo esto a tu juicio? Hay muchas cosas, pero uno de los elementos más relevantes es que lo que le pasa al clima también es reflejo de lo que le pasa a la humanidad. Es decir, este desorden climático también refleja nuestro propio desorden espiritual que se está viviendo. Estamos interrelacionados con la naturaleza, eso hay que decirlo,
Y dentro de este panorama mundial que se está viviendo, estos fenómenos de carácter catastróficos, uno tiene que relacionarlos primero con todo lo que es el factor humano. Desde el año 2004 se estableció, a partir de los datos científicos, que todo esto que se está viviendo, el hombre y la acción humana tiene una directa participación e influencia en esta situación. Eso hay que decirlo primero que nada. Pero uno también tiene que nombrar algunas otras cosas que no se han hablado mucho y que hoy día es la ocasión de decirlo. Como por ejemplo, el cambio climático tiene muchos otros factores también. El sol influye ciertamente. Como tú decías, mañana van a llegar las llamaradas solares más potentes del último tiempo. Pero al mismo tiempo, nosotros estamos recibiendo un rayo del centro de la galaxia, un rayo de energía que comenzó a pasar a partir del año 2012 sobre la Tierra, y ese rayo también está influyendo en el cambio climático. El huracán, particularmente, el huracán Irma, incluso en un momento dado se pensó subir la magnitud de la intensidad debido a cómo se estaba formando. Uno tiene que decir que, primero que nada, en este sentido, huracán, la palabra huracán, viene de los mayas antiguos y significa corazón del cielo. ¿Y por qué digo esto? Porque para muchas antiguas civilizaciones estos fenómenos climatológicos eran la manifestación de dioses astrales o dioses de los elementos. El más poderoso de todos, después del huracán, es el dios de la tormenta. Por lo tanto, para entrar al menos con estos elementos en esta conversación de hoy día, uno tiene que, digamos, establecer que a pesar de que esto es tremendamente catastrófico, también nos está ayudando a sincronizarnos con la naturaleza. Estamos teniendo experiencias muy importantes a partir de este tipo de elementos, así que de alguna forma es la punta de entrada para lo que vamos a conversar hoy día. El huracán, nunca antes se había visto, quizá el último tiempo, tanta magnitud, pero eso ya estaba predicho por todo el cambio climático. Los fenómenos de carácter climático catastróficos como el huracán Irma van a ser frecuentes. Pero Cristian, el huracán, el terremoto, las tormentas solares, mucha gente puede pensar o tiende a pensar de que no son hechos aislados, que hay algo que los produce, hay una situación que está ocurriendo que genera que todo esto se produzca de una vez, ¿no? Parece que más que nunca nos pasarán cosas en la humanidad. Así es, porque estamos en un momento dado, estamos comenzando una nueva era. Entonces esta nueva era, mira, si nosotros podemos llegar a tener una esperanza como humanidad, es reconectándonos con la Tierra, con el Sol, con la Luna. Si no nos reconectamos con la naturaleza, estamos realmente condenados a extinguirnos. De hecho, Stephen Hawking, debido a todos los acontecimientos que están ocurriendo en el último tiempo, incluido el cambio climático, dijo que la humanidad, lo dijo hace pocos días, dijo que la humanidad ya tenía que salir del planeta en menos de 100 años. ¿Quiénes van a salir? Es la pregunta. ¿O qué visión tiene él? Él tiene una visión ultramaterialista, ultra pesimista también en este sentido. Pero lo que uno tiene que decir que, mira, están confluyendo muchas fuerzas hoy día en la Tierra. La energía del centro de la galaxia, la actividad humana también, el Sol, las llamaradas solares, la Luna, el mismo campo electromagnético de la Tierra. Hoy día, debido a las llamaradas solares, está más débil el campo de protección de la Tierra, que es este campo electromagnético. Entonces, se dan todos estos fenómenos de confluencia, pero aquí está el punto. ¿Para qué? ¿Por qué se da ahora? Y desde el punto de vista de quien habla, a pesar de que haya sido terrorífico el huracán,
uno tiene que decir que esto nos está sirviendo para tomar conciencia de la posición del hombre sobre la tierra. Son mensajes de carácter elementales. Mira, las fuerzas de la naturaleza, si uno lo quiere llevar al plano más místico, las fuerzas de la naturaleza son dioses de los elementos. Los elementos nos están comunicando cosas. Y eso es muy relevante. Si nosotros pensamos que estamos aislados del entorno, vamos a seguir un camino destructivo. Es tan importante esto que se está hablando porque los que sobre todo tienen que darse cuenta de esto son los grandes empresarios del mundo, los grandes industriales. Nos tenemos que volver a reconectar. Y este tipo de fenómenos como el huracán Irma, y ojo que venían otros dos a los lados devastadores también, es decir, fueron 3 huracanes simultáneamente. El huracán José y el huracán Katia. Recordemos que le van poniendo los nombres de acuerdo al alfabeto, ¿no? I, J, K. Entonces, ahí va cayendo cada nombre, ¿verdad? Después no son utilizados, pero esa es la idea, ¿no? Hugo... JKLM, va a haber uno que se llame Maduro también. Oiga, si no nos reconectamos con la naturaleza, decías tú, yo lo diría también de otra forma, si no tomamos conciencia de que existe una conexión muy íntima con la naturaleza. Nosotros somos de alguna manera la naturaleza, somos el universo. Y es interesante también esa conexión que haces tú de estos dioses, de los elementos, porque cómo se expresan estas catástrofes naturales a través de elementos, ¿no? Tenemos un huracán, que yo estaba analizando esto ayer, el huracán es viento, es aire, el viento, el aire tiene que ver con el intelecto en un plano simbólico, así como el fuego, por ejemplo, la fuerza de los volcanes que une la tierra con el fuego, el sexo, la creatividad, la tierra, la corporalidad, lo concreto en uno. Entonces, claro que se manifiesta, la naturaleza se manifiesta tal como nos manifestamos nosotros. Hay una interacción ahí. Por supuesto que sí. Pero eso es lo que se perdió durante mucho tiempo. Pero tú hablas de reconectarnos con la naturaleza, reconectarnos con la tierra. Pero Hugo, antiguamente estos fenómenos cuando ocurrían, ¿no es cierto?, por lo que hemos leído, también tenían un fuerte nexo con la religiosidad, ya sea en los pueblos originarios, como hablaba Cristian, pero también en la fe cristiana, en los pasajes que uno puede leer en la Biblia, todo, se conectaban con la falta de fe, se conectaban con la inmoralidad, se conectaban, ¿no es cierto?, con la falta de solidaridad y con una serie de valores del cristianismo. Yo creo que actualmente siguen la misma tendencia. Esas fallas nuestras, precisamente de carácter moral, de carácter social, de solidaridad, influyen en todo ese tipo de cosas, porque pueden ser castigos también. Además hay una cosa, para mí una de las catástrofes más grandes que ocurrió en la historia de la humanidad fue la Atlántida, de la cual hasta Platón habla, que ocurrió hace tanto tiempo atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció ese continente? Algo tiene que ver. Además también, actualmente, la mayor parte de los fenómenos se están produciendo por acción del hombre, directa. Este famoso que hablan tanto, el proyecto HAARP, por ejemplo. El proyecto HAARP que lanza ondas magnéticas, fundamentalmente, otras cosas también. Pero en las ondas magnéticas, la manera como tienen bombardeado el planeta, han hecho cambio precisamente en las coordenadas magnéticas del mundo. ¿Y eso cómo está repercutiendo? Por ejemplo, con la inmigración de las aves, que ya prácticamente no van a los lugares donde realmente anidaban, donde tradicionalmente a través de centenares y miles de años se ubicaban para reproducirse. Van a otros lugares que no son tan acogedores, por lo tanto muchas crías mueren y se están extinguiendo. Las plantas igual, que por lo demás desde el punto de vista religioso ya en la Salet, hace más de 170 años, ya la Virgen anunció a Benjamín y a Melanie el cambio climático, que las inundaciones, los desiertos, que el hombre no controlaría ya prácticamente gran parte de los fenómenos que se presentarían. Y en este momento es lo que está ocurriendo. Ahora, estos huracanes que han acompañado otras cosas, por ejemplo, de terremotos. El caso de México. En Italia,
surgió un terremoto, no un temblor, pero allá en Italia cualquier temblor de grado 5, Don Hugo, disculpe que lo interrumpe, pero antiguamente cuando venía un huracán, un terremoto, cuando ocurrían situaciones como esta, era un castigo directamente. Era un castigo, la gente lo considera un castigo. Día, la gente lo toma como castigo. A eso voy yo, hay un cambio. Hay un cambio absoluto. Hay un cambio absoluto. De hecho, es generacional. Todavía hay gente, por ejemplo, que tiene cierta edad, que hay un terremoto, ¿no es cierto? Y en vez de salir a ponerse abajo de un pilar, o en vez de tomar un lugar que ya han planteado como seguro, se empieza a golpear el pecho. Exacto. Perdóname, Señor, calma tu ira, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios mío. Lo mismo en casos cuando no se entiende la naturaleza. Me acuerdo que hace varios años atrás, como 15 o 20 años atrás, llovió en el sur, llovía, y de repente salían las noticias, señoras que rezaban para que parara. O sea, antes se expresaba... Se expresaba también con apoyo religioso. Por ejemplo, la sequía, se le pedía a San Isidro. Pero estamos lejos a San Isidro. San Isidro, barba de oro, ruega a Dios que llueva chorro. Hugo, esta nueva era ha terminado el concepto del Dios castigo. No ha terminado, pero está en el problema. Está en un proceso de terminar. Dios también castiga. Es el error creer que Dios no castiga. O sea que la naturaleza es totalmente independiente respecto a la voluntad de Dios. No. Lo que ocurre sí, que evidentemente con esta nueva era, creemos nosotros que somos nosotros los administradores de Dios. Creernos nosotros Dios. Por lo demás, antiguamente igual. El pecado de Adán fue ese. El pecado de la Torre de Babel. En general, siempre el hecho de que nosotros creemos que podemos dominar la fuerza de la naturaleza y podemos torcer la voluntad de Dios. Me parece negativo a mí el concepto de castigo. ¿Y por qué? Tú mencionaste... Por si Dios no castiga. No, para mí no. Tú mencionaste un concepto creo que va a ser la interesante. naturaleza es totalmente independiente de la voluntad de Dios. No es castigo. ¿Pero por qué no va a ser castigo? ¿Por qué tiene que ser un castigo? Pero por supuesto. Castigador. Porque ese es el error en que incurrimos. Podría ser exactamente un castigo, por ejemplo, a Donald Trump, perfectamente. La soberbia, como se ha manifestado este último tiempo. Dios va guiando, pero también va señalando hitos. Y cuando se le desobedece, castiga. Ahora, si nosotros no podemos sostener que Dios es un ser neutro. Tú mencionaste, Julio, un concepto que es el concepto del karma. Sí. El concepto del karma, que se malentiende también, hay mucha gente que aún lo entiende como castigo. Que el castigo está relacionado además con la culpa. ¿Y qué más negativo que la culpa? ¿Qué diferencia hay entre la culpa y la responsabilidad? Hay una gran diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Otra cosa es asumir una responsabilidad en lo que nos toca y reparar, en lugar de sentirnos culpables y condenarnos con esta culpa. Entonces, el karma que se toma como castigo, en el fondo, es una ley que tiene como propósito, es una consecuencia en el fondo, es causa y efecto. Cada causa tiene un efecto. Pero desde el cristianismo lo podemos ver. Ese efecto te puede enseñar algo. ¿Cómo? No es solo mecánica. El mecanicismo que bueno, estaba tan de moda en el siglo XVIII por lo demás. Actualmente se ha venido nuevamente resucitando. Todo mecánico. Leyes que existen y que no tienen un origen, que no tienen un legislador que dicta la ley. Y no hay un ordenador que va determinando las cosas. Uno podría perfectamente, bajo la lectura que están haciendo los dos desde distintos paradigmas. Uno desde la visión del Dios castigador. No del Dios, estoy hablando del Dios justo. No le pongamos apellido a Dios castigador. Bueno. Dios es justo, misericordioso. Pero ambos, y del mal saca muchas veces bien. El problema es que... ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál sería el propósito de Dios de castigar? No, de que cambiemos de conducta. Y no puede enseñar... Pero si nos enseña y no hacemos caso a la enseñanza. Consecuencia que nosotros pero si nosotros, castigo, perdón, si nosotros no le hacemos casos a las enseñanzas, Él lo enseña permanentemente, nos dio una naturaleza, no para que la depredemos, sino que para que reináramos sobre ella, pero respetándola, integrándola a nuestra vida. Podríamos conjugar, Cristian, todo lo que estamos hablando, más allá de llamarle Dios, una energía superior. Sí. Hay una energía superior en el fondo que reacciona ante los propios comportamientos de los seres humanos, porque no podemos al menos sospechar, y por eso nos llamamos la hermandad, no podemos al menos sospechar o ver de alguna manera extraña que justo cuando llega un presidente de Estados Unidos donde le importa un carajo, donde él dice que no va a participar precisamente en el Tratado de París, donde de una u otra forma se la juega por un individualismo inusitado, incluso
en estas materias de cambio climático, de pronto es como si una varita mágica gigante se cargara sobre Estados Unidos. Y vemos lo que ocurre en Houston, pero no es una cosa mecánica, vemos lo que ocurre parece que nunca, ¿no es cierto?, le había tocado a Estados Unidos, después de una decisión como la de Trump, tan seguido estos temas precisamente. Pero usted como el bien del más de Camino. Ahora es otro Trump desde hace una semana, no es el Trump que conocimos nosotros. O sea, ahora se está preocupando y está sumamente preocupado de lo que está ocurriendo en su propio país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento lo vemos nosotros como Macron, como el rey de Holanda, sobre todo. Los reyes dan lecciones muchas veces a los presidentes. Entonces, estamos ahí. Por otro lado, tenemos el caso de Corea. ¿Qué va a pasar con Corea? Esperemos, vamos a esperar que... Ahora, uno puede, si uno toma la visión de Hugo y toma la visión de Álvaro, sea lo que sea culpa o sea karma, en gran medida lo que le está ocurriendo al planeta a nivel climatológico, perfectamente puede ser una cruz del mismo comportamiento humano o puede ser el karma del mismo comportamiento humano, porque sea lo que sea, culpa o karma son conceptos afines. Entonces, uno no puede, evidentemente si uno lo ve dentro de esta perspectiva mucho más integral, todo lo que está viviendo, se está viviendo en estas imágenes que estamos revisando, bueno, nos tiene que servir. ¿Para qué? Sobre todo para reconectarnos con la naturaleza que la estamos depredando. El ser humano está explotando, consumiendo, sobreexplotando todos los recursos de la tierra. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de la autodestrucción? Entonces, si uno es correcto y todos los amigos en casa tienen que entender de alguna forma que esto que nos tiene que servir. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas. Los gobiernos de la Tierra, yo digo, los gobiernos de la Tierra saben todos que este problema es relevante a nivel mundial y todavía no toman las medidas adecuadas para sobrellevar las catástrofes. Yo pienso una cosa. Vanessa. Si uno dijera... A ver, yo lo he escuchado en personas que dicen, ya, está bien, yo cuido y no boto cosas mínimas, domésticas, como yo no boto la basura en la calle. Súper importante. Claro, como yo no lo hago, pero el del lado lo hace, entonces, ¿vale lo que yo estoy haciendo? Claro que vale. Lo que pasa es que tenemos que empezar a concientizarnos más, a decir, ya, yo voy a reciclar. Voy a botar la basura donde se debe, no voy a contaminar con esto, voy a ocupar, voy a consumir productos orgánicos, voy a plantar yo mismo mi alimento, o sea, empezar de nuevo. ¿Qué pasa? Muy salir, sirve mucho. Vanessa, salir, Álvaro, de ese super yo, de este nuevo ser humano soberbio, que cuando se ve enfrentado a estos desastres naturales, o a la ira de la naturaleza, se da cuenta que es tan pequeño, ¿no es cierto? Cuando hay un terremoto, yo viví de hace unos años en Concepción y veía a mi familia, la gente que no tenía agua y que solamente no tener agua cambiaba completamente todo. O sea, abrir el grifo, no salía agua y cambiaba todo. Y tú escuchabas que decían la gente de ahí, de mi Concepción querido, decía, podemos no tener gas, podemos no tener luz, pero no tener agua y tú decías, mira lo que dejó este terremoto, y no existía el dinero, no existía la posición social, no existía el barrio alto, el barrio bajo. En los incendios, cuando arrasaba con todo, parecía que nunca iba a llegar a algunos lugares, y de pronto llegaba como un fantasma, ¿no es cierto? Y nos sentíamos tan pequeños. Entonces, salir de la soberbia cotidiana del super yo, entender que todos tenemos que aportar también ahí. Aparte, muy importante. Somos tan pequeños, pero somos tan grandes cuando emprendemos una acción constructiva o destructiva. Cuando estamos en una catástrofe, cuando fue el último terremoto aquí que fue muy grande, sin luz, sin agua, uno dice, ya, ahora vamos a entender de que esto hay que cuidarlo, pero cuando ya se restablecen los servicios, uno deja el enchufe
conectado, Exacto. el agua da mientras me cepillo los dientes. O sea, se nos olvida lo necesario que era en ese momento una gota de agua. Esta generación, o sea, Así. tú dejabas la luz prendida hace 15 años atrás y la patada en la raja, discúlpeme Sí. la hermandad, De nuestros padres. que te pegaba tu papá era, pero te Todo era hacía así. saltar si dejabas dos Exacto. luces prendidas, pero no te decía nada. Y otra conciencia. O dejabas el caño dando para lavarte los dientes y llegaba tu mamá y decía, hey, Sí. Exacto. hoy día somos de un derroche, Exacto. Cristian, somos de un derroche Hay impresionante. dos cosas súper importantes lo que dijeron. Primero lo que dijo Vanessa, mira, todo cambio global depende del cambio personal. Y lo segundo también, evidentemente, detrás de lo que se está viviendo hoy día, también hay cosas muy oscuras, como no solamente como el comportamiento soberbio del ser humano, sino con aquellas élites del mundo que creen que pueden incluso generar armas de destrucción masivas. Hay señales bíblicas, hay señales de alguna, hemos hablado acá. Hoy día, sí, Julio, si uno, hoy día realmente estamos viviendo un apocalipsis climático. Si uno toma los pasajes del Apocalipsis de Juan, prácticamente todo está anunciado ahí, todo está señalado ahí. Se han abierto los sellos, y los sellos, ¿qué traen, Hugo? Catástrofes, destrucción, padecimiento, súmale las plagas. Los caballos, Así es también. los caballos del Apocalipsis. Miren cómo se están descubriendo, todo el tiempo sale una epidemia nueva, Sí. que cuesta mucho extinguirla, renuevan otras, el hambre, la guerra. O están apareciendo ahora algunas que ya habían desaparecido. Sí. Hermandad, ¿podría llegar el ser humano a un nivel de deterioro tan grande que podría inventar armas Ya las que, inventado, que ya. podrían, que Ya están podrían inventadas ya. destruirnos? Ya están inventadas. Vamos a ya. introducir una nueva palabra acá en la mesa de la hermandad, que es el geoterrorismo, Así es. que dicen muchos que es lo que viene, ¿no? Lo más implacable, lo más duro, lo más difícil. Se habla de un proyecto HARP, un proyecto que podría, a través de su liberación de energía, gatillar terremotos, gatillar huracanes y otras catástrofes de Hasta la naturaleza. enajenaciones mentales también. Vamos a ver en esta cápsula el proyecto HARP. 40 segundos. Volvemos a comentar. Dale, dale. A continuación, Misterios sin resolver. El programa de investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, encabezado por Bernard Eastlund, es un proyecto que está situado en Gacona, Alaska, el cual consiste en 180 antenas que, funcionando en conjunto, se transforma en una sola, que emite 1.000 millones de watts. Es decir, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, las que penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. Es por eso que HARP actúa como un gran calentador ionosférico, el más potente del mundo. Este proyecto se ha vuelto bastante conocido por numerosas hipótesis, que sin duda ha dado que hablar. Y Chile es un claro ejemplo. El terremoto del 27 de febrero de 2010 trajo consigo un sinnúmero de teorías que sostenían la participación de HARP en la gran tragedia del país. Varios videos fueron dando vuelta por redes sociales en los que aparecían extrañas luces en el cielo en el momento de la catástrofe. Es por eso que se decía que posiblemente podría tener conexión con HARP. Un fenómeno muy similar ocurrió en Perú en el 2007. Este proyecto sigue siendo muy controvertido y a la misma vez se dice que es peligroso. Es por eso que varios piensan que, así como podría producir terremotos, a su vez los huracanes son otras de las catástrofes que podría provocar este famoso invento norteamericano. Por su parte, los defensores enumeran un sinfín de ventajas. Sin embargo, los detractores aseguran que podría traer consecuencias catastróficas para nuestro planeta. ¿Son los desastres naturales realmente naturales?
¿Real o no? Usted decide. El polémico proyecto HARP. Cristian, se han visto luces. ¿Tiene que ver algo en los últimos terremotos, también en el de México? Se han dado muchas explicaciones al respecto. ¿Tiene algo que ver esas luces con el proyecto HARP? ¿Tú crees en este proyecto HARP que realmente puede contribuir a gatillar desastres naturales? Las luces que se vieron en México debido al terremoto no habrían sido del proyecto HARP, sino que son fenómenos que se dan por fenómenos en las piedras. Las mismas piedras al moverse generan esa luminosidad. En principio no serían así. Pero queridos amigos en casa, les quiero decir una cosa directamente y pongan mucha atención, no se muevan de sus asientos porque yo no creo en el proyecto HARP. Yo tengo la convicción de que es real el proyecto HARP. Así que no creo, Julio. Sé que es verdad, que es distinto. Y me permito citar, por cierto, un reporte del 7 de febrero de 1998. Es decir, hace más de 10 años, bueno, porque tengo otros de 1992. Casi 20, doctor. Efectivamente, del Parlamento Europeo. En una audiencia pública en Bruselas señaló lo siguiente sobre HARP. El HARP, por cierto, es el programa de investigación de alta frecuencia de la aurora boreal activa, una verdadera arma de destrucción masiva de lo que se llama el nuevo orden mundial. Los conspiradores que quieren destruir e instalar una dictadura en el mundo. Cito el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo considera al HARP, en virtud de su profundo impacto sobre el medio ambiente, a ser una preocupación mundial y pide por sus implicancias legales, ecológicas y éticas ser examinado por un órgano internacional independiente. El Comité del Parlamento Europeo lamenta la reiterada negativa de la administración de los Estados Unidos a declarar en la audiencia pública los riesgos ambientales y públicos del programa HARP. Por lo tanto, cuando uno cita eso, cuando uno cita una comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 1997, dice, prohíbe el uso militar hostil de técnicas de modificación ambiental con efectos generalizados, duraderos y graves. Cuando uno tiene estas declaraciones públicas de los parlamentos correspondientes, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene estas imágenes y sabe que el HARP ha operado, estamos hablando realmente de geoterrorismo, Julio. ¿Por qué no nos explica un poco en fácil a la gente cómo opera el HARP? El HARP, en palabras bastante sencillas, a partir de un generador, ese generador emite unos pulsos electromagnéticos potentísimos a la ionosfera. En la ionosfera chocan, rebotan y rebotan a alguna parte del mundo. ¿Eso es controlado, Cristian? Completamente controlado. ¿Saben dónde va a caer? Ya. Saben dónde va a caer. Entonces, pero hay parte, no la controlan. Y ahí también eso es peligroso. Sí, evidentemente. Es decir, se le escapa de las manos. Se le escapa de las manos como muchos experimentos que han hecho. Entonces, esto es muy importante, Julio, porque nosotros estamos hablando de armas de destrucción masiva, que no solamente te producen terremotos. Amigos, todos los terremotos de baja profundidad, es decir, de unos 10 kilómetros de profundidad, es posible que sean HARP o su evolución, que es SXB1, que es la arma que ahora está evolucionando a partir de esta técnica. Entonces, todos tenemos que tener cuidado con esas cosas. A tal grado llega esto. Esto lo conocen los gobiernos. Esto lo saben los gobiernos de todo el mundo. Si esto es público. Este que estamos viendo acá es la evolución del HARP, que es el proyecto SBX1, que funciona de las mismas, digamos, tiene la misma
orientación, desde los mismos principios. Es muy posible que este haya estado hace poco tiempo cerca. ¿Se acuerdan cuando estuvo este problema de los peces allá en el sur de Chile? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace un par de años? Un par de años atrás. Bueno. Hace 2 años. Hace 2 años. Sí. Cuando ocurrió eso, este instrumento, el SBX-1, andaba por el Pacífico. Y yo me acuerdo perfectamente, al ver la carta meteorológica, que hubo prácticamente el inicio de un gigantesco mega huracán frente a las costas del Pacífico. Eso es imposible que exista frente a las costas de Chile. Los huracanes sabemos que están en todo lo que es Estados Unidos, el Caribe. Frente también a las costas chinas, claro. También por todo el sur de Australia. Necesita temperatura. Efectivamente, pero nosotros no. Y se tendió a formar un mega huracán cuando esta arma, la que estamos viendo, arma geológica, estaba en el Pacífico frente a nuestras costas, hay que decirlo. Cristian, yo lo veo, o sea, yo pasara por el lado, yo pensaría incluso que es hasta, puede ser un globo aerostático. Un globo, o sea, algo súper inofensivo, no está, más encima, no, si uno se fija, no está protegido por nada, no está tapado, como que les da lo mismo que sea visto. Sí, pero hay un problema también en esto. No debemos despreciar tal vez potencias menores. Una bomba de hidrógeno, por ejemplo, causa enorme daño. Y cuando se hace estallar bajo el nivel de la Tierra en el subterráneo, provoca, como pasó en la última acción de Corea, provocó movimientos sísmicos en otra parte. Por lo tanto, ya yo creo que hay muchos países que están en una situación, aunque inferior al proyecto HARP, pero de causar gran daño a nuestro planeta. Entonces el problema es que aquí se trata de tiene que haber una vocación universal. ¿La Iglesia tiene postura ante estos proyectos, ante esta tecnología? Sí, clarísimo. Porque uno siempre la ve como más lejana, como conservadora. No, clarísimo. Y el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces también. Clarísimo. Que evidentemente que nosotros estamos destruyendo el planeta, lo ha dicho el Papa 3 o 4 veces. Por eso mismo en ese aspecto no hay ningún tipo de discusión. Ahora, yo tengo una duda, y la gente a lo mejor se lo está preguntando también en sus casas. Decíamos que lanza un rayo que choca en la ionosfera y cae en un lugar específico la mayoría de las veces cuando no se descontrola. ¿Quién manda a hacer eso? O sea, ¿quién llama para decir, oye, sabes que yo necesito que en tal lado caiga de hoy día a mañana? Quiero un terremoto de 1,6 grados más o menos, por hacerlo más común, ya más normal. Necesito esto. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? No me cabe en la cabeza que alguien puede decir, mira, ¿sabes qué? Pongamos un ejemplo. Mira, ¿sabes que estoy teniendo demasiados desmanes, protestas? Necesito algo que paralice el país y que se enfoquen en otra cosa. Ayúdame con esto, no sé. ¿Quién toma las decisiones? Dice. ¿Quién toma la decisión de hacer, ya, mañana a tal hora vamos a hacer el lanzamiento? No sé. ¿Cómo lo hacen? Tengo que decir la respuesta, queridos amigos. Sí, yo quiero saberlo. ¿Cómo lo hacen? El mundo está controlado por sociedades secretas, querida Vanessa. Sociedades secretas que le rinden culto al adversario de Hugo, pues. Y que toman decisiones maquiavélicas, horribles. Estas son armas del nuevo orden mundial, de un grupo de personas en la oscuridad que lo que buscan es instaurar una dictadura mundial. Y qué mejor que mediatizar a los países con un temblor que nadie sabe cómo que se lo atribuye a la naturaleza. El HARP, el SBX-1, también puede, por ejemplo, formar huracanes. Es decir, en un momento dado, la magnitud 5 es probable, mira, capaz que se pueda generar incluso mayor huracanes con este tipo de armas. La maldad humana no tiene límites, porque hay una potencia diabólica detrás. Pero ¿cómo se explica? Además hay una cosa muy importante.
no debemos dejar a un lado que este tipo de proyectos pueden afectarnos a nosotros personalmente, transformándonos, por ejemplo, de incapacidad de razonar, de excitar violencia. Por eso mismo, a veces, como decíamos delante, Dios castiga, pero a veces castiga al hombre también. Lo que pasa es que Dios a veces permite de que castigue al hombre. Y esa es una forma de castigo también. Pero el problema que hay ahora, que yo creo que con todos estos inventos, muchos de esos que están desvinculados incluso los mismos gobiernos, son fuerzas oscuras que no sabemos quién las maneja. En eso estamos totalmente de acuerdo todos. Claro, porque para crear esto, diferentes potencias pusieron dinero para que esto se creara, o alguien lo construyó y presta el servicio, entre comillas, a quien lo necesite. Estos son proyectos, mira, estos son proyectos de los grandes imperios de la Tierra, estos son proyectos de Estados Unidos. Uno tiene que saber así. Mira, existe el Departamento de Armas Convencionales, sí. El Departamento de Armas Nucleares, sí. El Departamento de Armas Biológicas, también. El Departamento de Armas Geológicas, también. El Departamento de Armas en el ciberespacio, también. Por lo tanto, esto es resultado de la actividad humana. Y bueno, el destino del imperio también, pues. El imperio, ¿qué es lo que busca? Mantenerse en el poder. Pero ¿sabes lo que a veces siempre cuesta explicarse? La primera vez que yo escuché de HAARP fue cuando hubo un terremoto en Haití. Y a uno le cuesta entender por qué en un país tan pobre, en un país con tantas necesidades, tan precario. Desgraciadamente, porque en este caso es más débil la reacción, desgraciadamente. Esa es la pregunta más fácil que responder, pues, Julio. Es súper fácil responder esa pregunta. Esos grupos en la oscuridad que tienen el control del mundo, el dominio del mundo, consideran al ser humano, a los pueblos, como insignificantes Por eso insectos, mismo lo hacen, pues. Porque no les interesa, porque tienen un concepto antropológico tremendamente negativo. El hombre es desechable para estas personas. Pero cuando tú operas algo, tú buscas algo. Claro, pero, cuando tú operas, porque podría ser, porque es una prueba, atacar a alguien débil que no te va a contestar todo. Pero cuando tú estás buscando algo, persiguiendo a alguien, tú no atacas a alguien tan débil que no saquen nada. Es que tú procedes frente a un poderoso. Quiero que me contesten todos, pero antes tenemos que ir a un corte comercial. Don Hugo, quiero que todos me contesten. Vamos a ir a un corte, volvemos de inmediato. Estamos haciendo La Hermandad. Luego, en La Hermandad, continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. Real o no, usted decide. Ya volvemos.